Mario no solo es la cara de Nintendo, también es uno de los iconos más importantes del mundo de los videojuegos, y con tantos años de existencia y millones de juegos vendidos, uno pensaría que hacer cualquier cosa con su nombre sería un éxito asegurado, ¿verdad? Pues a pesar de todo, solo se han hecho 2 películas sobre el personaje, pero ¿cuál es realmente superior? Analicemos primero sus inicios. La película de 1993 tiene el inicio más fumado de la historia del cine, pues empieza diciéndonos que un meteorito cayó en lo que hoy es Brooklyn, causando la extinción de los dinosaurios, y eso provocó que, y escúchenme atentamente, provocó que se creara una dimensión paralela en donde algunos dinosaurios evolucionaron a dinosauroides. Son como dinosaurios medio humanos. Esto está mal de muchísimas maneras. Para empezar, el meteorito cayó en Yucatán, México, bastante lejos de Brooklyn. ¿Y qué tienen que ver los dinosaurios con Mario? Yoshi es una especie extraña, pero fuera de ahí, no tiene nada que ver. Además de eso, hay una mujer corriendo hacia una catedral, sosteniendo un objeto misterioso. ¿Un Koopa? Lo atrapa y entonces gran revelación. Lo que traía era un huevo, pero no cualquier huevo. Del huevo sale una bebé humana. Vámonos a la nueva película antes de que se nos reviente una neurona. La película del 2023 inicia con la épica introducción de Bowser, quien llega a conquistar un reino y obtiene la tan anhelada estrella dorada. Y entonces pasamos a ver a nuestros protagonistas, que tienen una vida común y corriente, tratando de ser buenos plomeros, y nos muestran sus problemas con su trabajo. Y claro, todo está lleno de referencias, tanto al mundo de Mario como otros juegos de Nintendo en general, y eso mejora bastante el inicio, pues el presentarnos un villano y luego el protagonista es algo un poquito quemado, ya está muy visto. Y hoy voy a darle el punto a la película de 1993, porque es tan fumado que me parece más interesante. Es darle nueva vida a los personajes de Mario que ya todos conocemos. La del 2023 no se arriesgó a innovar. Y ahora vamos a pasar a los personajes. La película del 2023 calcó los diseños de los videojuegos de Mario. Casi no hay cambios para los personajes principales, más que unos pequeños gestos que los hacen ver más humanos, parecidos a sus actores de voz, pero fuera de ahí casi todo es reciclado, como los vestuarios o la personalidad de los personajes. Aunque hay personajes que recibieron su diseño para la película, como lo es Spike o el Mario original, que aunque tengan poquitas apariciones, se agradece el cariño. Y he de decir que el desarrollo de los personajes está brutal, y quienes brillan más son personajes secundarios como Toad, a quien le dieron una personalidad más loca y eso le añadió un toquecito especial, o a Luigi, que se tardaron un poco, pero al final lo mostraron como todo un hombre, que si bien ya se ha visto en los juegos, pocas veces la gente lo aprecia de verdad. Y regresamos con la del 93. ¿Por dónde podría comenzar? Esta película es bien recordada por tener los diseños más inquietantes, más perturbadores y más surrealistas. Por ejemplo, tenemos a Bowser, que no se parece nada a Bowser. Es un hombre rubio con lengua muy larga y ya está. Y eso que es el mejor diseño, ya que los Goombas son como alienígenas salidos de las películas de Hombres de Negro. Además, olvídate de la magia o de la habilidad de escupir fuego. Aquí todos usan armas. Sí, literalmente armas como bazucas. Mario y Luigi sí podrían parecer los mismos personajes de los videojuegos, si desenfocas un poco los ojos o los miras así de lejitos. Y es que en ocasiones ni siquiera llevan la mítica gorra. Y de los guantes blancos, mejor ni hablamos. Esos no existen aquí. Al menos tienen los colores de sus vestuarios, porque otros personajes como Toad solo se quedaron con el nombre, porque de apariencia es cualquier tipo random que te puedas encontrar. Y su desarrollo pues no los hace cambiar mucho de personalidad. Empiezan siendo unos plomeros preocupados por el dinero y terminan siendo unos plomeros preocupados por el dinero que salvaron la ciudad. Realmente no hay mucho cambio ahí, pero sin duda el que más sufrió es Yoshi. Es que eso es imperdonable. Solo por eso el punto en cuanto a los personajes se lo lleva la película del 2023, porque no le hicieron ese mismo daño a los personajes, pues en la del 93 se ve que están sufriendo. Y vamos ahora con la trama.
Y voy a iniciar con la de 1993, así que prepárate para seguir escuchando fumadas. Aquí el objetivo de Bowser no es otro más que el fusionar su dimensión de dinosaurios con la dimensión de los humanos. Y para eso es que se necesita a Daisy, que tiene unas rocas especiales mágicas. Porque sí, aquí no hay princesa Peach, solo está Daisy. Y pues así como por magia y el poder del guión, los hermanos terminan cruzándose con Daisy y deciden salvarla de las malvadas garras de Bowser y sus secuaces. Y pues claro, Luigi está enamorado de Daisy, así que es otra razón para ayudarla. La trama no es que sea confusa, es que es tan surrealista que no tiene sentido. Bowser no solo pierde todo su sentido como villano, tampoco intimida para nada. Y en la película del 2023 tenemos algo más al estilo de Mario. Porque si te pones a analizarlo, él realmente no es un villano que busca destruir el reino o conquistarlo, ni nada por el estilo. ¡No! Él solo quiere casarse con la que le gusta y quiere eliminar a la competencia. Pero claro, eso no le quita que sea malvado, pues tiene métodos bastante extraños para hacer las cosas. Y él busca poder para casarse con la princesa, aunque eso signifique eliminar personas. Y de ahí salen todas las subtramas. Donkey Kong quiere ser aceptado por su padre. Mario quiere rescatar a Luigi y Peach quiere mantener su reino a salvo. Así que más que merecido el punto para la del 2023. Y hay algo que debo mencionar para equilibrar esta pelea, y eso es el legado. Tengo que hacer justicia, pues la película del 93 fue un fracaso total, tanto en taquilla como en la crítica. Pero en todo esto, la película tuvo una adaptación y un manga. Fue tan mala y desastrosa que hoy es considerada muy preciada por los fanáticos, tanto que después de 30 años seguimos hablando de ella. Y la nueva película de Mario corre el riesgo de ser olvidada, como muchas de las nuevas películas. Puede tener mejor calidad, pero siempre será recordada por ser la segunda película del personaje, así que le daré otro punto a la de 1993. Y vayamos directamente a su final. En Mario de 2023 vemos como Mario y Luigi se convierten en los grandes salvadores de Nueva York y claro, del reino champiñón. Ambos se vuelven exitosos y se ganan el respeto de su familia y hasta de los Toads y los Kongs. Y así ambos deciden quedarse en el reino champiñón para vivir muchas más aventuras. Además, tenemos una escena postcréditos donde podemos ver que Yoshi aparecerá en una segunda parte. Y hay algo muy importante que quisiera resaltar. Mario no se queda con la princesa, no se vuelven pareja o algo por el estilo. Simplemente se gana el respeto de Peach y eso podría estar bien o mal para algunos, pero para mí eso está perfecto, ya que se necesitaría una trama completa solo para ellos. Y en esta película cada uno va por su lado. Y en cuanto a la de 1993, tiene de los finales más genéricos de una película. Luigi se queda con Daisy y Mario tiene una novia, la cual no es Peach. Los villanos pierden y parece que tendrán una nueva oportunidad, esto por su escena final. Y está de más que eso jamás llegó. Sacaron un cómic secuela, pero jamás regresó la película. Así que el punto será para la película del 2023, que si bien no es perfecta, supo mantenerse dentro de lo decente, no como la del 93. Es que sigo sin superarlo, ¡pobre Yoshi! Y así la inevitable victoria es para la película del 2023, por tener mucho más cariño y no desaprovechar a sus personajes. ¿Y tú? ¿Qué esperas para las siguientes películas de Mario?